En este video te traigo los resultados de los primeros 30 días de funcionamiento de mi bot R67 en la plataforma de Tres Comas. ¿Qué crees? ¿Que han sido negativos los resultados en este mercado convulsionado, en esa tormenta que estamos viviendo a nivel mundial? ¿O han sido positivos? Pues acompáñame para compartirte todos los resultados al respecto. Hola a todos, bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy Andrés Aristizábal y estoy aquí para compartirte información de las ciencias, la ingeniería y el trading. Quiero empezar agradeciéndote a ti que estás detrás de esta pantalla porque por tu apoyo esta comunidad ha crecido y ahora somos 45.400 en este canal. Mil gracias porque definitivamente esto se debe a tu apoyo. Bien, quiero también decirte que yo no comparto ningún número de WhatsApp en los comentarios de mis videos. Por favor, no te vayas a dejar estafar de estas personas inescrupulosas. También te comparto los datos de mis cuentas en redes sociales, en Instagram y TikTok, si deseas seguirme en dichas redes sociales. Muy bien, amigos, pues nada, nos encontramos aquí viendo la variación del precio del Bitcoin contra el USDT. Hoy precisamente hemos alcanzado unos mínimos muy importantes. Mira, precisamente hoy, viernes 21 de octubre del 2022, a las 7:12 de la mañana, hemos registrado una caída de alrededor de los $18,648 para el Bitcoin y ya se está recuperando y pues actualmente está aproximadamente en los $18,900 el Bitcoin contra el USDT. Han sido meses, semanas, días muy convulsionados en los mercados. Para nada pinta bien a mediano plazo tampoco. Bueno, quiero mostrarte por aquí qué pasa con el oro. Mira, esta es la gráfica del oro versus, permíteme acá te traduzco primero para que puedas entender mejor. El oro frente a los rendimientos reales, ¿ok? ¿Qué tenemos? Mira, el gráfico muestra el precio de una onza de oro, la línea de color amarillo, el precio de una onza de oro y el rendimiento del tesoro a 10 años ajustado por la inflación. La tasa de interés real se define como la diferencia entre la tasa de interés nominal y la tasa de inflación esperada o real. El rendimiento real del gráfico anterior se calcula restando la tasa de inflación esperada a 10 años de la tasa de vencimiento constante del tesoro a 10 años, según Erb y Harvey. Ahora, mira lo importante de esta gráfica. La correlación entre las tasas de interés reales y el precio del oro es menos 0.82. En otras palabras, cuando los rendimientos reales bajan, el oro sube. Esta correlación explica por qué la inflación es el mejor amigo del oro, mientras que las subidas de tipos son su peor enemigo. Ahora bien, mira el análisis. Aquí hay una posible explicación para esta relación. El aumento de las tasas de interés también significa un aumento de los costos de oportunidad de tener oro. El oro no paga dividendos ni intereses. Por lo tanto, es relativamente costoso mantenerlo en la cartera cuando las tasas de interés reales son altas. Por otro lado, cuando los rendimientos reales son negativos, los tenedores de efectivo y bonos están perdiendo riqueza. En tal escenario, son más propensos a comprar oro. ¿Okay? Entonces, importante que hasta el oro se está viendo muy afectado con las condiciones actuales del mercado. Mira, estos son los bonos. Los bonos van en caída, ¿ok? Es un indicativo también de lo que estamos viendo actualmente. Por allá en el 2020 se alcanzaron máximos de 172.5 y ahora va a 94.88. ¿Y qué pasa con el mercado? El mercado sigue en declive, sigue en descenso, vamos en caída. Mira el S&P 500 lo que está haciendo. Actualmente no son buenas las condiciones para el S&P 500 y esto arrastra con las criptomonedas, como te he explicado en videos anteriores de análisis macroeconómico. Muy bien, ¿qué pasa? Este es el indicador de la OCDE, el que ha servido para predecir posibles comportamientos futuros en el pasado y lastimosamente este indicador también sigue a la baja, como te puedes dar cuenta. Mira, la última actualización es del 18 de octubre de este año, 2022. Sigue a la baja este indicador de la OCDE. Ahora, el jueves pasado pasaron cosas muy interesantes. Una de ellas es que se publicó el dato del IPC de Reino Unido del mes de septiembre.
Entonces mira la noticia, sube el IPC en septiembre en Reino Unido. Me permito leerte. La tasa de variación anual del IPC en Reino Unido en septiembre de 2022 ha sido del 10.1%, 2 décimas superior a la del mes anterior. La variación mensual del IPC, índice de precios del consumo, ha sido del 0,5%, de forma que la inflación acumulada en 2022 es de 7.6%. Y por acá abajo, pues te puedes dar cuenta, mira, de la variación del IPC desde enero del 2012, ¿ok? Hasta la fecha, ¿ok? Hasta la fecha, 10.1%. Mira el ascenso, el crecimiento que ha tenido el IPC a lo largo de este periodo de tiempo que te estoy mostrando en la gráfica. Bueno, también el día jueves se ha publicado el IPC de la zona euro, ¿ok? La tasa de inflación interanual. El último anuncio, mira, 19 de octubre de 2022, el jueves pasado, y fue de 9,9%. Mira lo que dice acá. El índice de precios al consumidor IPC mide los cambios en el precio de bienes y servicios. El IPC mide los cambios de los precios desde la perspectiva del consumidor. Y nada, pues acá también puedes ver cómo ha ido creciendo el IPC a lo largo de este periodo de tiempo, desde el 31 de octubre del 2017 a llevarla actualmente al 9.9%. El dato inmediatamente anterior era 9,1%. Este dato también se reveló esta semana, súper importante. Y pues mira, también el jueves se ha revelado el libro beige de la Fed. Permíteme, yo te traduzco para que podamos comprender mucho más fácilmente. Listo. Mira, resumen del comentario sobre las condiciones económicas actuales del Distrito de la Reserva Federal. Comúnmente conocido como el libro beige, este informe se publica 8 veces al año. Cada banco de la Reserva Federal recopila información anecdótica sobre las condiciones económicas actuales en su distrito a través de informes de los directores de bancos y sucursales y bancos y entrevistas con otros comerciales clave, economistas, expertos del mercado y otras fuentes. El libro beige resume esta información por distrito y sector. Un banco de la Reserva Federal designado prepara un resumen general de los 12 informes de distrito de forma rotativa. Y mira, 19 de octubre del 2022 fue publicado el libro beige. Entonces, vamos a darle clic acá, abrirlo en otra pestaña y te voy a mostrar este libro. No vamos a entrar en detalles porque pues es bastante extenso, como puedes darte cuenta, pero acá lo tienes para que puedas consultarlo y también poder tomar conclusiones o hacer análisis macroeconómico con respecto al libro beige de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Muy bien, amigos, entonces de manera rápida quise mostrarte esto para confirmarte una vez más que lastimosamente los presagios a mediano plazo no son buenos y el mercado, tanto las acciones y por ende las criptomonedas del S&P 500, de las acciones de Apple, Google, etcétera, va a seguir cayendo. Te voy a mostrar entonces ahora cómo va mi bot RSI 7 que te he compartido exactamente hace 34, 35 días. Bueno, pues vamos a abrirlo. Por acá lo tengo. Míralo. Este es mi bot RSI 7, ¿vale? Vamos a repasarlo. Es un bot que va en long con estas monedas. Como es costumbre, me gusta recapitular la configuración para que entremos en contexto de nuevo. Mira, las monedas son ADA, USDT, AVAX, BNB, Doge, Matic, Solana, TRX y XRP. ¿Listo? Vamos en largo, vamos por un 2.75% de take profit y esta configuración, mira, condiciones de inicio de operación son realmente mágicas porque en este caos de mercado que estamos viviendo en el mundo me han mantenido a salvo. Mira, es el RSI 7 a 3 minutos menor que 70 y un RSI 7 a 1 hora menor que 65. Así de sencillo, así de simple. Por eso a mí me encanta esta plataforma de 3 comas, porque la capacidad de utilizar modelos técnicos y de automatización en un mercado como el que estamos atravesando te permite ganar dinero. Es impresionante, me encanta 3 comas. Tamaño de la orden base, 10 USDTs. Tamaño de orden de seguridad, 10 USDTs. ¿Cuántas órdenes de seguridad tenemos, profe? Tenemos 4. ¿Ok? Vamos a tener una activa. La desviación para abrir esas órdenes de seguridad es al 2% de la orden inicial. ¿Ok? Vamos al límite. Utilizamos un factor multiplicador del volumen de las órdenes de seguridad de 2, un factor multiplicador del precio también de 2, ¿ok?
no tenemos enfriamiento entre operaciones, tengo activado el trailing al 0.2%. ¿Cuándo fue creado este bot? Mira la fecha, te la resalto con el mouse, 0.09, o sea, 15 de septiembre de 2022 a las 6:38 p.m., ¿ok? 15 de septiembre. Y por acá a la derecha podemos ver entonces los beneficios. Mira, exactamente a 15 de octubre se cumplió un mes. Mira, ahí estoy, 15 de octubre del 2022 se cumplió un mes. Hemos ganado $51.56 y a la fecha vamos en $52.44. No he tenido que realizar ningún mantenimiento, te soy sincero, cero mantenimiento a este bot. Me parece increíble esta configuración tan sencilla y que te mantenga a salvo cuando todo va a la baja. ¿Listo? Bueno, pues nada, aquí vemos los rendimientos por fechas, ¿cierto? El más alto ha sido para el 13 de octubre con $8.75 y como puedes darte cuenta en los últimos días acá no ha generado, solamente acá generó algunos centavos y el resto de los días no ha generado mucho dinero por las condiciones que estamos atravesando. Y pues XRP ha sido el número uno, la moneda número uno con $21.78 y en segundo lugar tenemos Solana con $8.83. Y pues nada amigos, para mí es muy importante esto. Y quiero decir lo siguiente, este para mí es un bot conservador. ¿Cómo así conservador, profe? Pues te lo digo de la siguiente forma. Cuando tú vas, por ejemplo, a una bolsa de inversiones y decides invertir en algo, lo primero que te van a pedir es qué perfil de inversionista eres. Entonces, muy seguramente te van a hacer una encuesta para definir ese perfil de inversionista que eres. Y hay tres perfiles, básicamente, ¿no? Está el perfil más arriesgado, el moderado y el conservador. Para mí, este es un bot, en términos análogos, conservador. ¿Por qué? Porque no te vas a hacer millonario con él, pero te va a dar rendimientos muy interesantes sin arriesgar tu dinero desde el punto de vista de Andrés Aristizábal. ¿Ok? Bueno amigos, pues nada, ahí te comparto esta información. Recuerda que también en mi canal está el video donde te enseño a configurar paso a paso este bot ganador que requiere su mantenimiento hasta el momento, hasta la fecha. Como es costumbre, te dejo un fuerte abrazo, un agradecimiento especial por seguirme, suscríbete, déjame un comentario, déjame un like, que con gusto lo atenderé. Nos vemos próximamente. Hasta pronto.